¿Cómo se siente? Hoy día se fue a Boston. Ya cómo te salió bien. ¿Pronto? Ya. Voy a presentar primero yo, Carlos Bordó, socio fundador de Steam. Por favor, un aplauso por la llegada de hoy. Hago una pregunta antes de... ¿Cuántas personas aquí han visto alguna charla que sea ya mía o de Andrés? Antes. 1, 2, 3, 4. Ya. De repente, muchas veces las charlas como muy parecidas a las que hemos hecho antes, entonces voy a tratar de tirar anécdotas quizás más divertidas, pero en general lo entretenido mucho es saber cómo empezamos, cómo nos formamos, qué es lo que hemos hecho y no, voy a tratar de desviar un poco para que no sea tan parecida de repente a otras charlas que hemos hecho. Bueno, como mencionaba Oscar, yo soy Carlos Bordeo, uno de los 3, en realidad 4 socios fundadores de Steam. Steam somos 3 hermanos más un otro socio que llegó más tarde, así que no le tocó ser parte de unas letras del nombre, pero es Andrés, Carlos y Edmundo, que somos hermanos, más David Caloguerea, que es también parte de la sociedad y el programador. Nosotros somos diseñadores y artistas, así que yo voy a darle una mirada, les voy a mostrar un poco más la parte tal vez un poco más de diseño, de arte y también de producción, porque tenemos una responsabilidad bastante grande en la parte de producción de videojuegos. Así que primero, como para introducirnos, bueno, acerca de Steam, somos un estudio independiente que partimos hace unos 5 años, hemos desarrollado básicamente juegos de PC y consola. Somos más bien conocidos por 2 títulos que son Rock of Ages y Xenoclash. Xenoclash antes que Rock of Ages, pero Rock of Ages fue el último que sacamos. Que nos ha ido bastante bien en el tema de recepción del público, o sea de la media profesional. Hemos ganado buenos premios y hemos tenido una llegada bastante interesante a lo que han sido los medios afuera. La revista PC Gamer en su año nos escogió el mejor juego, no juego del año entero, pero el juego independiente, el mejor juego independiente del 2009, pero lo que más nos sorprendió es que al año siguiente escogieron el Xenoclash uno de los mejores 100 juegos de PC de la historia. Hagamos el número 65, no me acuerdo, algo así, pero fue bastante sorprendente porque estábamos antes que el Crysis, así que ni yo lo habría puesto, pero fue inesperado. Y también estuvimos nominados en la categoría de excelencia de artes visuales del Independent Games Festival, y el año siguiente, todos estos son de Xenoclash, menos este que después lo menciono, el Game Developer Choice Awards, que es como la premiación más grande que tienen en la GDC, la Game Developers Conference. Nominaron al mejor, fuimos uno de los 5 finalistas al mejor estudio debut del año que partimos. Así que partimos bien humilde, bien chiquitito, pero tuvimos una llegada bastante fuerte, y con Rock of Ages también nos ganamos un premio bastante inusual, no lo esperábamos, los Insider Game Awards, que es un evento de premiación bastante grande en Estados Unidos, que ya le están poniendo harta fuerza, que es con invitados y salir enfrente a todos los grandes de la industria, está Cliffy B, está toda la empresa, con show y todo. Escogieron el Rock of Ages, el juego más original del año, y ese fue no independiente, sino que fue de todo estábamos compitiendo contra el Catherine de Atlus, estábamos contra el LA North y otros juegos bastante grandotes, así que también fue una sorpresa bastante grande. Pero un poco pasar rápido por cómo llegamos a todo esto, de qué partimos, cómo llega una empresa a formarse en Chile, qué es lo que hicimos para llegar a ser desarrolladores de videojuegos, y no puedo dejar de siempre tener que mencionar cuáles son los orígenes, cómo partimos como empresa. Y en realidad yo creo que, considerando el tiempo que llevamos, somos un estudio que se formó con gente aficionada, que nos gustaba el tema, nos apasionaba, nos gustaban mucho los videojuegos, y yo con mis hermanos desde que éramos chicos hacíamos juegos
tipo blanco y negro, eso es de Mac Plus, de cuando los computadores Apple tenían solo blanco y negro y nosotros dibujábamos las cosas píxel por píxel. No teníamos programador, así que diseñábamos todos medio al lote y tratábamos de hacer el juego en Hypercard, que era una especie de PowerPoint, pero muy interesados por el tema del juego y de tratar de diseñar y de inventar cosas. Y después tuvimos un paso a desarrollar mods. No se alcanza a ver mucho, pero de ahí metiéndonos en el PC, y cuando estaba de moda el Doom 2, todos estos juegos de los FPS, y empezaron a salir el tema de las herramientas, que uno los podía modificar. Aficionadamente nosotros agarramos las herramientas de nivel y todo, nos metimos dentro del juego y le cambiamos, no sé, pues en el Doom eran puros monstruos que eran demonios, nosotros después entonces cambiamos y poníamos Ciudad Gótica y poníamos Batman y hacíamos todo distinto. Entonces hicimos un juego que se llamaba Batman Doom. No era muy original el título, pero tuvo una recepción, tuvo una recepción bastante buena entre una comunidad de aficionados, una cosa así chica que se llama Doom World en su momento, y trabajos por el estilo. De hecho, el Maelstrom's Mansion, una versión que hicimos para Flash, se puede revisar en la página steam.cl/retro y está entero jugable. Es como de esos juegos parecidos al Shadowgate antiguo, point and click, pixel hunting. Ojo que el juego está hecho más o menos fielmente al diseño original de cuando yo tenía, no sé, 9, 12 años, así que si hay problemas de game design, piense que fue hecho por un niño. Así que no es como un gran trabajo profesional que hicimos después. Pero esa era la idea, un poco lanzar esto y como acordarnos de nuestro pasado. Lo interesante de mencionar de dónde partimos, más que nada, no es simplemente decir un hecho histórico, sino casi como de dónde venimos y cómo partimos. Lo interesante es decir el medio que nos hace llegar a los videojuegos, que yo creo que hoy en día muchas personas están llegando a trabajar más profesionalmente dentro de la industria por ese medio, y eso es a través de las modificaciones. O sea, todos conocen Counter-Strike, y Counter-Strike fue una modificación. La gente que partió y se metió en fuerte en el tema de desarrollo de videojuegos puede haber partido muchos por medio de hacer modificaciones de juego. Y hoy en día, no sé si estará, hoy en día yo ya no la hago el seguimiento tanto a la comunidad de modding de juegos, pero en su momento con el Half-Life 1, con el Quake, con muchos juegos hacían modificaciones bastante grandes, así especializadas. O sea, nosotros por ejemplo agarramos el Quake 3 Arena, que era un juego 100% multiplayer, lo transformaron en un juego single player donde tenía niveles, progresivo, monstruos, objetivos, y la gran gracia es que la experiencia de eso es que tú tienes dos cosas. Uno, por un lado, te empiezas a de poco en poco ir metiendo con las tecnologías que la gente tiene para desarrollar videojuegos, porque de poco en poco lo que fue pasando con los años es que la gente compartía las mismas herramientas con las que ellos trabajaban para hacer sus juegos, se las dejaban abiertas, totalmente gratis a las personas que querían hacer modificaciones, y los que realmente tenían interés se estaban descargando la última versión del Hammer en el caso del Source Engine, se estaban descargando el Quake 3 Editor en el caso del Quake 3, y uno estaba modelando con 3D Studio Max, uno estaba aprendiendo a editar en los editores de nivel, aprendiendo efectos de partículas, aprendiendo cómo hacer texturizado en Photoshop y todo, pero nada, ninguna academia, ningún estudio, ningún curso, sino que básicamente tú te metías en internet, veías los tutoriales que la gente estaba posteando, te bajabas proyectos que habían hecho otras personas porque tú tenías ya un proyecto y estabas trabajando en estricto sentido como una empresa sin tener, no había una cosa en medio, no lo estabas haciendo por plata porque lo estabas haciendo porque era tu hobby, pero en estricto sentido estabas aprendiendo mucho, y eso era invaluable, o sea, era muy poderoso. Y hoy en día tenemos un paréntesis tenemos algo parecido, que no es exactamente lo mismo. Con el lanzamiento del UDK Unity, yo creo que lo que Epic, y bueno, no sé si cuando hablo del UDK y Unity, aquí me entienden todo. ¿Sí? Tener estos motores tan abiertos para que todo mundo pueda simplemente agarrar, descargarlo y empezar a jugar con esa herramienta, ha abierto un
sinfín de oportunidades para que las personas puedan empezar a un poco hacer sus propios proyectos. Para atrás, en nuestro tiempo era muy parecido, pero en realidad tú estabas trabajando con una herramienta que tú tenías un juego y tenías que modificar el juego y podías usar tu herramienta, y los que eran más osados se atrevían a alejarse lo más posible del juego base del cual venía el proyecto original. O sea, el motor, no sé, con el Quake 3 era un juego multiplayer para matarse tipo deathmatch de disparo. O sea, si tú querías hacer un juego de auto, te iba a costar bastante, aunque algunos se atrevieron y hicieron algunos juegos bastante experimentales. Hoy en día con estos motores como el Unity y el Unreal Engine, básicamente te dan una libertad de crear lo que tú quieras. O sea, puedes realmente meterte y se han preocupado mucho del tema de entregar herramientas que le permitan a la gente no depender tanto de, por ejemplo, el Unreal Script es un sistema de lenguaje no de tan bajo nivel, entonces tú puedes hacer muchas cosas interactivas sin necesitar un programador. Entonces, como diseñador podrías experimentar hacer algunas cosas por tu cuenta. O sea, básicamente lo están tratando de hacer todo lo más amistoso posible. Y como anécdota divertida que de repente puedo mencionar respecto a nuestra historia, que tal vez no he mencionado antes, es que nosotros después de, cuando estuvimos trabajando con el Sinoclash, cuando decidimos que íbamos a alejarnos un poco de Source y íbamos a saltar a lo próximo, una de las razones que sentíamos que no queríamos trabajar más con Source era porque Valve como empresa en realidad era más en vez de licenciar tanto tecnología, ellos estaban licenciando un juego. Era muy una mirada así de modificación de juego. En realidad, nosotros cuando hacíamos el Sinoclash estábamos haciendo más parecido a un mod de Half-Life, que hoy en día trabajando con el Unreal Engine, que está haciendo un juego más desde el punto de partida. Entonces eso nos limitaba mucho a nosotros respecto a qué es lo que podemos hacer para adelante. Y lo que nos pasó es que en el momento que nosotros estábamos tomando esa decisión con qué seguíamos trabajando, estábamos pensando en ese, bastante antes de que anunciáramos Sinoclash 2, estábamos pensando en trabajar en Sinoclash 2 y queríamos hacer el escenario más grande. Y nuestras dos cartas eran o llamar a Crytek o llamar a Unreal. Y de hecho nosotros les escribimos a la gente de Crytek antes que los de Unreal. Y no respondieron, no nos pescaron. Y esto era en el momento en el que Unreal todavía no anunciaba el UDK. Esto era antes del UDK. Y Epic fue muy sabio. Ellos la verdad que la hicieron muy bien, porque ellos dijeron, mira, si que nosotros queremos tener la mayor cantidad de licensees trabajando con nuestro motor, regalemos esta cuestión. La regalamos, la dejamos gratis, y al que nos escriba le respondemos. Y de hecho la gente de Epic a nosotros nos respondió así, al toque. Y Crytek se ha dado cuenta de eso, se nota, se dieron cuenta después. Y por eso están perdiéndole la guerra al Unreal Engine. Yo no creo que sea un tema tecnológico. No es que Crytek tiene peor tecnología que Epic, pero los de Epic han tenido mucho mejor el tema del negocio. Ellos supieron, no, pues si vamos a pelear por el tema de quién tiene la plataforma, la mejor plataforma para hacer tecnología, necesitamos tener mucha gente trabajando con nuestro motor. Y nos conviene más eso a mantenernos como muy exclusivos. id perdió el rumbo en ese sentido también. id Software, Carmack y compañía en su momento solo le licenciaban el motor, el id Tech 3, id Tech 5, todos los motores del Doom, del Quake. Tú para tener el último motor tenías que hablar con ellos, tenías que hacer un caso súper especial, era una cosa como bien cerrada. Y los de Epic dijeron, no, ¿para qué? Nosotros nos abrimos absolutamente, le abrimos las puertas a quien sea, y hoy en día básicamente tienen el control. Yo diría que no sé cuál será la relación que tiene Crytek versus Epic, pero yo creo que por cada 10 juegos que se hacen con Unreal Engine se debe estar haciendo uno con Crytek, si es que no debe ser más desproporcionado. Y no es un tema tecnológico, es otra cosa. Bueno, no siempre es imposible no mencionar nuestra pasada de algunos de los que trabajamos en Ace Team por Wanaco Games, que hoy en día es Behavior Interactive, que probablemente, no sé si seguirá siendo, no sé cómo la he ido en la otra empresa, ¿cómo se llama?
la de las redes sociales, Atacama Labs. Atacama Labs, no sé qué cuánta gente son, pero no sé en cantidad de gente, creo que Behavior sigue siendo la más grande, me parece. Partieron con Guanaco Games y nosotros trabajamos ahí con ellos haciendo muchos proyectos, pero ellos básicamente, nosotros partimos trabajando con ellos debido a que ellos vieron el trabajo que nosotros estábamos haciendo en nuestros mods. Y fue una experiencia interesante desde el punto de vista de que haciendo juegos más casual, más pequeños, nosotros estábamos como muy metidos en el tema de hacer first person shooters, como que habíamos hecho muchos mods de first person y lo voy a apagar. Gente, mi señora. Hay que trabajar trabajar en muchos géneros de juegos casual. Fue súper entretenido para nosotros y nos abrió mucho los ojos desde un punto de vista de hacer otras cosas, diseño de juegos de puzzles, diseño de juegos pequeños. De repente abre los ojos como diseñador y eso fue una experiencia bastante interesante para nosotros. Ahora voy a tratar de meterme un poco a hablar lo que es desarrollar productos con valor de producción AAA. Yo pongo siempre entre comillas AAA porque por más que nosotros hablemos de que somos un estudio que nos ha ido bien y que hemos desarrollado juegos bastante grandes, la realidad entre un estudio como el nuestro versus un estudio que está haciendo un juego como el Crysis es que somos una hormiguita, somos muy chicos y básicamente estamos hablando de empresas que hacen juegos con 20, 30, 40, 50 millones de dólares. Nosotros, uno de esos presupuestos para nosotros sigue siendo una realidad completamente inexistente. O sea, estamos hablando de equipos de, creo que por lo bajo, no creo que menos de 60 personas tengan un estudio jamás. O sea, 100, 200, 300 personas, son muy grandes. Pero yo siempre hago el paréntesis de que por lo menos lo que es interesante destacar es que nosotros sí trabajamos con muchas de las mismas herramientas con las que se trabajan las empresas grandes como Crytek o Epic. Entonces, en ese sentido tenemos que desarrollar contenido con los mismos requerimientos que lo haría una empresa muy grande. En el caso, por ejemplo, de desarrollo se empieza a hablar de normal mapping, bump mapping y cosas así como muy técnicas, tal vez me empiezo a perder mucho, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿Qué tengo que decir? Voy a explicar un poco. O sea, básicamente, desde tal punto para adelante en la industria hubo un cambio de una cosa técnica que siempre ha sido el tema de cuántos polígonos le puedo ir agregando a los personajes. Entonces, al principio los personajes, los juegos 3D eran con 100 polígonos, 200 polígonos, después 300 polígonos, y a medida que se fue subiendo, en algún momento apareció una tecnología en que tú básicamente modelabas con infinitos polígonos, un millón de polígonos, y tú como que escaneas ese personaje y usas la información de las normales como una especie de textura que tú pones encima de uno con muchos menos polígonos, y eso te hace dar como la apariencia que puede ser personaje, puede ser escenario, puede ser lo que sea, está hecho con mucho más volumen, con mucho más complejidad de volumen de lo que realmente tiene. Y más que la parte técnica de explicar eso, lo interesante es decir que el hecho de tener que hacer eso significa que el salto de la cantidad de trabajo que yo tenía que producir para llegar a tener un asset subió mucho, porque tecnológicamente hubo un salto muy grande que significaba que antes yo podía hacer un modelo con, no sé, 5000 polígonos. No es lo mismo, voy a estar hablando de un número que va a sonar medio ridículo, pero no es lo mismo modelar un personaje de 5000 polígonos y pintarle la textura que modelar uno que tiene 500.000 polígonos, que después tengo que hacer el proceso de escaneo, pasar el normal map, después hacer la textura. O sea, la fidelidad visual que me pide ese desarrollo es mucho más
más grande, o sea, yo tengo que estar trabajando con mucho más a nivel de pequeños detalles. Entonces, nosotros como estudio, y muchos estudios, aunque sean independientes o no, dependiendo del género en el que un juego que están trabajando, puedes tener que estar metido ahí haciendo producción a ese nivel. Y en ese sentido no hay ni una diferencia entre el Crysis y el Xenoclash desde el punto de vista técnico, bueno, obviamente dependiendo del motor hay un montón de cosas distintas, pero el proceso porque ellos tienen que pasar es muy parecido al de uno. Obviamente cada motor tiene sus diferencias, si tengo iluminación dinámica, si no tengo iluminación dinámica, si tiene más complejo el proceso de partículas o si tiene menos complejo. Pero el gran tema que separa mucho, yo diría, a los estudios grandes de un estudio más pequeño como nosotros, y en realidad hay muchos otros ejemplos que quiero nombrarlos en un ratito, porque hablar de nosotros como el único estudio independiente que está haciendo juegos de esta escala no es justo, pero la diferencia es el volumen. Realmente, lo que realmente hace la diferencia es el volumen. Obviamente los modeladores de Crytek y los modeladores de Epic se toman mucho más tiempo en el tema de que los bichos le queden con más detalle, pueden tener una persona dedicada 24 horas a modelar un monstruo y están 2 semanas, y nosotros como estudio pequeño en realidad tenemos que ir sacando assets mucho más rápido, no podemos darnos ese tiempo. Pero en realidad lo que realmente nos separa es el volumen. Ellos hacen un mundo que se extiende al infinito, lleno de detalles únicos y personajes únicos, y eso lo tiene que ser un volumen de cantidad de gente muy muy grande. Pero nosotros lo que hicimos es que decidimos tratar de hacer algo lo más parecido posible, de tratar de abarcar un juego que tuviera el mayor nivel de detalle posible, que nos acercáramos lo más posible a esos valores de producción, pero acotarlo. Y ese fue uno de los éxitos que tuvimos, que podríamos haber cometido un error. O sea, yo creo que muchos de los que parten a veces se ponen muy ambiciosos y dicen, no, yo quiero hacer un juego como el Skyrim, también quiero que mi mundo sea grande y lleno y de pueblos y castillos y dragones y aventuras que se extienden hasta el infinito. Y claro, tienen el modelo de una espada y en la cabeza tienen el mundo lleno de monstruos o sea, mucha gente parte muy ambicioso, y de hecho nosotros cometimos el mismo error en un proyecto que estábamos trabajando antes, el Xenoclash, que lo tratamos eran 4 en ese momento y estábamos tratando de hacer un juego que se me escapa de las manos completamente. Pero bueno, eso es un tema interesante. Y uno llega a todas estas herramientas por el mismo medio que con los mods. O sea, básicamente a medida de las modificaciones se van poniendo cada vez más complejas. A nosotros nos tocó el tema de tener que abarcar el tema del normal mapping y aprenderlo en el momento que se apareció disponible como tecnología con el motor del Half-Life 2 y el Doom 3 y el Far Cry, que fueron los 3 primeros. Entonces había que investigarlo, verlo, cómo está hecho, todo. Por lo que mencionaba antes, yo siento que muchas veces cuando se habla de estudio independiente, actualmente hay como un tema yo siento que están muy de moda los estudios como indie, digo, parecido al Brave, el FES, el World of Goo, como que ellos tienen como una especie de monopolio de lo que significa ser un estudio indie. Y la verdad que hay muchos estudios independientes que hacen juegos un poco más en el estilo de lo que nosotros hemos hecho, que son juegos 3D más complejos, no pixel games, que son por ejemplo la gente de la Amnesia, no sé, que han jugado un juego independiente de un survival horror que me fue muy muy bien. Están también la gente que hizo el Red Orchestra, que ha trabajado en el Killing Floor, yo los conocí en GDC. Hay muchos estudios como esos que en realidad un poco se escapan un poco de la parte de ser reconocidos como independientes y no reciben tanto atención, pero ellos básicamente tienen los mismos desafíos. Básicamente, si estoy trabajando en un juego como la Amnesia, porque es un juego como de terror en pasillos oscuros donde el tema de iluminación es fundamental, tienes que resolver muy bien el tema de decir que hay sombras proyectadas, no hay sombras proyectadas, cómo está hecho el mundo, todo un desarrollo bastante complejo. Entonces, esa parte de tener que desarrollar habilidades para poder competir en un mundo en donde hay otros
desarrolladores que tienen valores de producción muy muy altos, es interesante en cómo tú diseñas tu proyecto para que sea más acotado, más pequeño, y que tú puedas demostrar lo mejor posible de lo que tienes, pero en un espacio mucho más cerrado, no tan grande. En ese sentido, nosotros, después de pasar de los mods, pasamos al licenciamiento de engines y al modelo de licenciamiento de engines, y les cuento que en realidad básicamente la diferencia entre tener una licencia de un motor versus tener estar trabajando directamente con la herramienta como que fuera modificación, es que te dan acceso al código fuente del renderer. Eso, y algunos otros, el Physics Engine y otras cosas. O sea, uno tiene un acceso más low level de básicamente de todo el motor. Pero si que a mí me preguntaran honestamente qué tan limitado estoy con una licencia de un motor versus qué tan limitado estoy con un UDK, por así decirlo, yo creo que se pueden hacer prácticamente infinitos juegos con ambos casos. Obviamente tienes un poco más de herramientas cuando tienes, o bueno, dependiendo de tu diseño puedes tener mucho más herramientas, pero se puede diseñar y hacer prácticamente cualquier juego con el UDK. No es necesario licenciar el Unreal Engine para poder hacer un juego. Y es tan patente eso que de hecho Epic tiene un contrato de cómo funciona tu juego si lo vendes, aunque lo hagas con un UDK. Si tú haces un juego con UDK, creo que las primeras, no me acuerdo cuántas mil copias, no paga ningún royalty a Epic, y de ahí para adelante ellos te cobran un porcentaje, no me acuerdo cuánto es, pero aún así ellos están vendiendo una herramienta que no está completamente abierta. O sea, ellos están vendiendo la herramienta y tiene una factibilidad de poder trabajar con esa herramienta. Y bueno, nosotros partimos con el Source Engine porque partimos con la herramienta abierta del Half-Life y Half-Life 2, el juego archiconocido, todo el mundo lo conoce obviamente. Nosotros estábamos haciendo un mod en su momento. La única diferencia es que lo que nosotros estábamos haciendo lo estábamos proyectando para que fuera algo directamente para Valve, para transformarlo en un proyecto comercial. Entonces hicimos una especie de mod privado, por así decirlo. Era una modificación, pero que no se la mostramos a nadie más que Valve. Y esto puede causar harta risa entre la gente que escucha esta anécdota, pero yo creo que ha cambiado, porque la verdad que Steam ha crecido mucho con los años, pero en su momento cuando nosotros les mandamos nuestras cosas a Valve, nos explicaron que el proceso el sistema de selección para aceptar un juego Steam era el siguiente. ¿Alguien ha escuchado del Steam Greenlight? Lo que apareció ahora. Sí. Que ahora supuestamente Valve ahora tiene para los desarrolladores independientes un sistema nuevo en el cual la gente vota para saber si que un proyecto se le va a poder salir en Steam o no. En ese momento ellos no tenían un sistema sofisticado ni nada, simplemente lo que ellos nos dijeron que ellos hacían es que ponían el juego alguien en Valve se ponía a jugar el juego y dependiendo de la cantidad de gente que se sumaba alrededor para mirar qué es lo que está está choro, decían ya, parece que está bueno y vamos para adelante, pero eso era, o sea súper arcaico. Y debo decir que después de haber trabajado con Valve, con ellos yo creo que tendrían bastante anécdotas bastante divertidas de lo que son desordenados para hacer algunas cosas, bien desordenados. O sea, me acuerdo que le mandé un email al foro de user group por un tema técnico. Teníamos que resolver el tema de cómo se pegaban los pies los personajes cuando caminaban en el juego para que no parecieran estar flotando. Y la persona que estaba a cargo de eso en Valve me escribe de vuelta y me dice: a menos de que tú tengas el juego, lo vayas a sacar en un rango de aquí a como 12 meses, ni se te ocurra implementar este sistema, porque lo hice yo y es pésimo. Es malísimo. Te va a demorar, te va a funcionar todo mal y al final hemos tenido que tuquear todo manualmente, pero no lo uses. Y la verdad que terminamos usando bien a media porque era pésimo. Era muy malo, pero son bien así como al lote para muchas cosas. Entonces, nada. Pero la razón de por qué trabajar con el Source Engine era un poco así, era porque a ellos les importa
ellos con el Source Engine saben que no están licenciando el motor a un público más amplio, están licenciando el motor relativamente a menos personas. Entonces, la mayoría de sus herramientas están pensadas más para sus propios juegos, y nos pasó de hecho una cosa que fue bien fuerte, fue que cuando estábamos trabajando en el Xenoclash para PC y teníamos que llevarlo a la Xbox 360, nos pasó el tema de que teníamos que hacer el split screen del cooperativo en la Xbox, entonces necesitábamos el motor del Left 4 Dead. Entonces, porque los motores anteriores que habían usado en la empresa no tenían ese feature. Y al traernos eso, al movernos a la rama del Left 4 Dead, rompimos un montón de cosas del juego que hubo que arreglarlas, y fue un tremendo problema, porque en Valve no era como en Unreal, que ellos mantienen como un solo motor que va por una... Ellos tienen como un árbol. Llegamos hasta tal punto y el motor para un lado se va porque tengo que desarrollar este juego, y se le hacen ciertos features al motor para este juego, y para otro lado para otro juego, y no hay como... no convergen. Entonces era muy ineficiente ese sistema. Yo creo que la ineficiencia de ellos es que, porque yo creo que más que nada ellos son una empresa que hoy en día su especialidad es estar en Steam y su propio juego, ellos hacen lo que a ellos necesitan, pero no tanto lo que la gente necesita. De hecho, creo que es más divertido, creo que la wiki, había una wiki pública de uso del motor de Source, y era mejor que la que ellos le daban a los licensees. Había más información, entonces uno tenía que ir saltando entre una y otra, y yo le escribí, otra anécdota de ellos, le escribí a la gente igual, no tienen más información sobre, no sé, por esta cosa, y ellos dicen, te la copio de la wiki, de nuestra wiki. Había una tercera wiki que era la interna de Valve, y yo le digo, pero ¿y por qué no tienen la wiki de ustedes en la wiki que le dan a los licensees? No, es que tenemos no las tenemos las dos, tenemos que ir manualmente cada vez que alguien agrega, tenemos que copiarlo en la wiki de los licensees. Yo le dije, ¿y no me puedes dar acceso a la wiki Valve? No, porque está toda la información de los proyectos que no hemos anunciado. Pero eso es un problema de management absolutamente ridículo, o sea, no tiene ningún sentido. O sea, había más información en lo que la gente pedía para los mods de lo que nos estaban dando a nosotros como licencia. Y Rock of Ages fue nuestra primera incursión a el Unreal Engine, que ellos claramente tienen una visión de licensees de motor de frentón. Ellos están preocupados de entregarte las herramientas más versátiles, más documentadas, te dan más apoyo, y el Unreal Engine hoy en día en realidad es un motor que está pensado para hacer cualquier tipo de juego. Ellos no te entregan un FPS, aunque si tú buscas bien a fondo, igual cosas del Unreal Tournament encuentras muchas, pero aún así ellos se han preocupado mucho de tratar de separarse de los juegos base y de entregarte una cosa más completa. Y también una curiosidad es que nosotros también antes de trabajar con el Unreal, nosotros partimos haciendo el Rock of Ages en Torque, ni siquiera en Unity. En ese momento dijimos, vamos a hacer un juego más chiquitito, no tan grande. El proyecto era mucho menos ambicioso, y partimos haciendo un prototipo en Torque, y a veces es impresionante cómo decisiones como un buen choice, una buena elección de motor puede ser bastante importante para una empresa, porque Torque se cayó. A los meses de que nosotros habíamos empezado a trabajar con ellos, la empresa no sé si se disolvieron ya, no sé si siguen sobreviviendo, pero básicamente Unity les ganó. Y esto fue poco antes de que apareciera el UDK. Y cuando aparece el UDK fue cuando nosotros dijimos, oye, pero Epic tiene el UDK, y si nosotros queremos trabajar los proyectos grandes con UDK, ¿no valdrá la pena tener todos nuestros proyectos en UDK y no estar trabajando en Torque y en UDK? Y ahí votamos Torque, y poco después Torque básicamente, nuevamente, no sé cuál es el estado actual de ellos, pero
se volvieron obsoletos, absolutamente. Y Unity les ganó la carrera del motor como más chiquito, que es el más usado hoy en día. Y si no hubiese sido porque nosotros hubiésemos tomado la decisión de habernos cambiado al Unreal Engine, podríamos haber estado trabajando con un motor que estaba como básicamente condenado a desaparecer. Bueno, la experiencia de trabajar con el Unreal Engine fue al principio es difícil, siempre saltar un motor nuevo es una cosa completamente, son muchas cosas que tienes que ir viendo, más que reaprender, ver cómo ellos lo hacen, a diferencia de cómo lo hacían antes. Obviamente uno encuentra herramientas que son mucho más fáciles, o otras cosas que uno ya estaba muy acostumbrado a hacerlas de tal forma porque ya las hacía, ¿sí? Se te hace más complicado. Y Xenoclash 2 actualmente es nuestro proyecto que estamos trabajando hoy en día. Estamos trabajando con Unreal Engine, pero ya con la experiencia de haber trabajado en Rock of Ages y muchas cosas que hicimos muy mal en ese proyecto las estamos replanteando, porque en realidad para nosotros fue una experiencia bastante de aprender de Rock of Ages. Era la primera vez que estaba trabajando con Play 3, era la primera vez que estábamos trabajando en un juego así, era la primera vez que estábamos trabajando en un juego multiplayer bien, porque el Xenoclash, la versión Ultimate Edition que se hizo para la Xbox 360 tenía un componente multiplayer, pero que era como de secundario. Y de hecho, haciendo una especie de análisis de lo que fue la experiencia de hacer el Rock of Ages, hay muchas cosas que se nota que están muy mal hechas por el hecho de que fue la primera vez que lo hicimos. Por ejemplo, el tema del lobby y el tema del matchmaking y de todo el tema del aspecto multiplayer del Rock of Ages está muy mal pensado, está súper mal pensado, porque lo que pasa es que básicamente uno abre un lobby, quieres que otra gente se junte a tu sesión de juego, pero si todo el mundo solo está abriendo sesiones, no se conectan entre ellos. Entonces es súper obvio que lo que le pasó a mucha gente durante el lanzamiento es que abrían sesiones de juego, abrían sesiones de juego, abrían sesiones de juego, abrían sesiones de juego, se quedan esperando, nadie entra y se salen. Y no es un buen juego, un juego de 2 personas, no tiene mucho sentido tener ese diseño de lobby, es muy malo. O sea, puede tener sentido cuando yo estoy haciendo un juego en donde hay un servidor, en donde quiero que se conecten 20 personas para jugar un juego de Deathmatch, y yo estoy dispuesto a esperar ahí un rato, pero si estoy jugando un juego de 2, no tiene sentido, está muy mal pensado. Y eso es error de novato. O sea, no habíamos hecho un juego multiplayer, pero yo creo que la experiencia multiplayer de lo que fue el juego sufrió mucho por eso, y es algo que estamos tratando de corregir hoy en día con Xenoclash 2, tratando de resolver ese tema más por el lado de diseño, diría, que por el lado de la implementación, porque la parte de redes se conecta, todo funciona, pero es otra forma de pensarlo. Nos quedamos muy pegados en la forma en como lo hacían las consolas y ni siquiera cambiamos como estaba hecho en el PC. Pero bueno, ese es, por ejemplo, uno de los temas de experiencias que se aprenden a medida que pues, no están ni siquiera relacionados con la tecnología que estás trabajando. Simplemente es que tú te estás metiendo en un género nuevo, en algo nuevo, y no tiene nada que ver con lo que has hecho antes. Obviamente vas a cometer errores. Cosas que puedo comentar interesantes de Xenoclash 2 es que para nosotros es un proyecto de frentón más grande que los que hemos hecho antes. Es más ambicioso de escala. Creo que estamos tratando de hacer un juego mucho más... O sea, nos estamos metiendo en el tema del volumen, que justamente dije que era una cosa peligrosa en el principio. Incluso puede seguir siendo peligroso más hacia adelante. No hay que ponerse demasiado ambicioso. O sea, hemos llegado a puntos, el juego partió con tal cantidad de escenarios que tenían que ser modelados y eran el doble de lo que realmente nos estamos comprometiendo hoy en día a hacer. O sea, nos hemos dado cuenta que el volumen, la escala, de repente tú tienes que acotarla, incluso con ya la experiencia de haber trabajado en un proyecto similar entero. Es tanto trabajo escalar tu proyecto, o sea, cuando tú escalas tu empresa, si escalas el proyecto al doble y tienes el doble de gente, yo creo que para hacer un proyecto el doble de grande puede que necesites más el doble de gente. No sé cuál es la curva, no sé cómo se hace, no he hecho el estudio, y yo creo que vamos a tener una idea mucho más clara una vez que terminemos,
pero a veces escalar cosas al doble o 4 veces y de repente decir, no, mira, si ya tengo hechas algunas cosas y quiero cubrir esta cantidad de volumen, puede ser mucho más trabajo de lo que uno pensaba. Obviamente uno tiene la ventaja de que en cierto sentido tú tienes la experiencia de haber producido algo parecido antes. En el caso de Xenoclash estamos haciendo algo que ya sabemos en qué es lo que estamos haciendo, pero el tema del volumen siempre hay que tener cuidado. Y nos han pasado cosas divertidas trabajando en el juego que yo creo que le daría mucha risa aquí a los que hayan hecho escenarios en 3D o hayan trabajado en 3D. Hasta no hace mucho teníamos varios escenarios modelados, bastante avanzados en el modelado. No estamos hablando de un prototipo así que tú tienes ya un height map y unas plantitas y unos arbolitos puestos, ya más o menos la cosa se está armando y se está viendo bonito. Y habíamos armado meses el escenario sin poner ni un solo mono en el mapa. Entonces tú te pones en primera persona y se ve más o menos bien, tú no te das cuenta. Y de repente pones un mono y hay una piedra al lado y dices, este mono es un pigmeo. Se ve enano. Pero esto no funciona. ¿Qué le pasó a este mapa? Está reventado a escala. Está monstruoso. Y claro, uno empieza a sudar y dice, no puedo escalar los monos, porque están todos con bone y con rigging, con animaciones. No puedo escalar los monos, tengo que escalar el mapa. Y el mapa tiene el Navigation Mesh, que de hecho tiene todos los triggers puestos, tiene todos los modelos hechos. O sea, está listo. Está más o menos avanzado y uno dice, horror, tengo que escalar esto. Y hemos tenido que agarrar y hacer unas chanchadas horribles para escalar el mapa. Y hay mapas que se han escalado al 60%. Así off estaba. Entonces, a pesar de que uno lleve tanto tiempo trabajando, uno comete errores así de básicos. Y uno dice, pero ¿cómo puedo haber hecho una cosa tan ridícula? Y de hecho, es curioso mencionarlo. Este mapa es uno de los que se escaló harto. Y está el mono puesto ahí. Y se ve la torre y todo a lo lejos. Se ve más o menos bien. Pero el problema es que no tiene un contexto en donde ponerlo. O sea, tendrías que acercarte y ponerlo a nivel de piso y tener algún elemento distinguible, porque como es medio surreal todo, bueno, una montaña de piedra puede ser muy grande, más chica y todo, pero hasta que tú no empiezas a poner elementos con los cuales tú puedes hacer una asociación más directa, en realidad no te das cuenta tanto. Y en primera persona, tuve un par de manos ahí en el HUD, se ve todo más o menos. Y la verdad que a veces, si tú escalabas el mapa y no ponías un personaje, no necesariamente te das cuenta que estaba fuera de escala. Y no pasó eso. Y hubo que escalar y hay varios mapas que han tenido que escalar un porcentaje grande. Yo creo que más de algún mapa, por lo menos un par de mapas, yo creo que van a quedar un poco más grandes de lo que queríamos. Y bueno, son lo suficientemente abstractos para que ya en realidad nadie diga, ya, bueno. Pero cosas así no nos vamos a tener que aceptar. O sea, pasó y no podemos evitarlo. Esta es un slide que lo he puesto en todas nuestras charlas y siempre la pongo porque la encuentro graciosa, pero bueno, yo me he dado cuenta que aquí la mayoría de las personas saben del juego y me van a poder decir, es el Medal of Honor, es el no sé cuánto. Pero para la mayoría de las personas que juegan videojuegos, yo creo que tú te podrías decir que esos son todos screenshots del mismo juego y jamás se dan cuenta. En realidad son 6 juegos distintos. Y esto es para recalcar mucho el tema de la importancia de tratar de hacer algo distinto. Nosotros no podíamos hacer un juego de la Segunda Guerra Mundial, no porque no nos interesara o porque sino porque no tiene sentido. O sea, o un juego de guerra bélico de pistola o estilo que fuera muy de esa onda. Básicamente nunca vas a competir con Infinity Ward y Activision y todos los muchos que están haciendo eso, porque estos son los que se gastan los 50 millones de dólares en hacer un juego. O sea, básicamente no hay cómo. Entonces vale la pena tratar de innovar y irse por una dirección. Yo no solo diría de diseño, o sea, siempre el diseño es importante, que las mecánicas de juego sean lo más innovadoras posible, pero un juego mucho al principio, hasta que sale, se vende por trailers, screenshots y todo. Y si tus screenshots se confunden con los de la competencia, no vas a salir. Y no solo se van a confundir, se van a ver peores.
O sea, nosotros, si hubiésemos tratado de hacer un juego como esto y hubiese puesto el screenshot aquí, sería el más feo de todo. No sería tan bonito como los de ellos. No estoy diciendo porque tengamos una incapacidad como artistas, es que simplemente no tenemos el volumen de gente necesario para poder hacer una ciudad grande en un escenario bélico lleno de miles de detalles, con tanques y con cada modelito. O sea, no sé cuántas veces se ha modelado la AK-47 en la industria, pero me impresiona que no haya una Turbo Squid que todo el mundo se la baje y que diga, ya, ¿para qué más? Debe estar en, no sé, 40 juegos distintos. Y cada vez modelada con su tornillito, con las marquitas, con la madera, con todo perfecto. La verdad, me sorprende que sigan haciendo tantos juegos así y les vaya bien, pero bueno, es un género muy competitivo y muy difícil y se va a hacer un juego. Aquí estoy mostrando solamente first person games porque nosotros estamos haciendo juegos de primera persona, pero lo mismo aplica para cualquier género. Tratar de diferenciarse. Y esto nosotros lo sacamos del estudio que hicimos hace su buen tiempo. Esto puede haber cambiado, esto de ya tener unos cuantos años, pero en el género de los juegos de primera persona, un 89% de los juegos que nos dimos cuenta de los de primera persona eran relacionados a guerra. Tenían la mayoría como guerra y pistola, así como lo más típico, guerra y ciencia ficción. Y ninguno de ellos, como que tratando de salirse un poco del género, muy poquito. Prefiero estar haciendo juegos acá que estar tratando de hacer un juego. Obviamente me va a costar mucho competir. Nunca puedo dejar de mencionar el tema de distribución digital porque es extremadamente importante mencionar que hoy en día la distribución digital es lo que habilita a que estudios más pequeños podamos hacer los proyectos que hacemos. Si no fuera por la distribución digital, tendríamos que pasar por publishers y por... o sea, básicamente si tú quieres vender un juego retail, te obligan a vender, por ejemplo, tal cantidad de copias. O sea, por ejemplo, Microsoft, no me acuerdo si era Microsoft o Sony, nosotros cuando estábamos hablando sobre la posibilidad de tal vez podríamos adentrarnos con el retail con Xenoblade 2, una razón por que Atlus decía, no sé si es que eso sí o no, es porque la cantidad de copias que uno tiene que vender por lo bajo en las consolas creo que son 50.000 unidades. No sé si aquí alguien sabe más o menos lo que son cifras de juego, pero 50.000 unidades no es poco, es bastante. O sea, ya un juego que supera las 100.000 unidades se considera que le fue bastante bien, o sea, eso es harto. Entonces, hay requisitos que son complicados, es más caro producir un juego, es bastante más caro. Y estamos hablando de que ya ahí tú te estás postulando como que yo soy del mismo nivel que todos los que se gastan los 50 millones de dólares en producir un videojuego. O sea, no estoy compitiendo ahí con los AAA, con los más grandotes. Entonces no vale la pena, o sea, para nosotros hubiese sido un error garrafal tratar de haber hecho Xenoblade y todo. Son de esas cosas que uno las piensa y dice, bueno, podríamos estar dentro del margen bajo de los juegos retail, que creo que pueden ser hasta los $30 por caja en vez de los 60 o 50, pero no, la verdad que es muy complicado. Y en realidad aquí yo puse distribución digital, pero me estoy comiendo uno de los jugadores más importantes, el iOS hoy en día. Distribución digital, videojuego, no se puede no mencionarlo. Este slide de frentón me falta actualizarlo con lo que es una cosa más reciente, pero ya, me disculpo por la... Está linda la pirámide. Está linda la pirámide. Se me saldría de la pirámide. No, que lo colocas en el medio. Claro, coloco en medio. Claro, porque probablemente está vendiendo más que todos los otros juntos, así que puede ser. Pero sí, todas las plataformas de distribución digital hoy en día son el medio al cual cualquier persona que está partiendo tiene que apuntar. O sea, retail ni soñarlo. O sea, nosotros con todos los años que llevamos de experiencia todavía mirando a lo que podemos hacer retail, es algo que no estamos preparados para hacer, aunque un slide que viene ahora es justamente distribución retail, y sí logramos poner Xenoclash en distribución retail, pero eso es en PC y en mercados como más alternativos, o sea,
distribuidores en Europa, Rusia o otros países. No directamente, no estoy hablando de la distribución retail grande que es la de tener un juego consola ahí en Walmart. Así que nada, distribución digital de todas formas es el medio más importante para partir juegos, y Steam para nosotros lo que ha sido hasta el momento de hoy es lejos lo más lucrativo que ha sido para la empresa. O sea, el PlayStation Network, PSN y Xbox Live no ha sido suficientemente significativo para que sí queramos seguir trabajando con ellos, pero no creo, los dos sumados no le querían a Steam. Para el tipo de juego que hemos hecho nosotros, para las condiciones en las cuales hemos estado, Steam sigue siendo lejos lo más importante. Nuestro público que ha funcionado mejor. Y ya veremos si hacemos algo a iOS. Ahí les contaré la experiencia. Y como les contaba un poco, el paso para nosotros fue, partimos con Valve, y Valve fue nuestro proveedor de tecnología y nuestro publisher. Si te publican Steam, eventualmente estás publicando ellos se transforman en tu publisher. Pero en ese momento Valve básicamente nos está dando el licensing del motor y el licensing de Steam, pero no estaban funcionando de la misma forma que funcionamos con Atlus, porque con el caso de Atlus tú tienes ya el modelo de que ellos te hacen te pagan por el desarrollo del juego, básicamente con milestones, y el publisher invierte en el desarrollo del juego. Y básicamente un poco como funciona ese modelo es que el publisher te pone tal cantidad de plata, y después ellos tienen que recuperar esa plata antes que te empiecen a dar una tajada de la torta a ti. Entonces es difícil cuando uno parte, porque es muy difícil lograr conseguir que alguien te quiera poner financiamiento en tu proyecto si es que no tienes un nombre. Y nosotros no hicimos el nombre con Sinoclash trabajando con Valve, pero como les digo, una cosa, me acuerdo patente, una de las cosas que nos dijo de Jason Reumann de Valve al principio cuando nos habló por teléfono: nosotros no estamos en el tema de financiar proyectos, no es nuestro tema, o sea, ustedes tienen que arreglarse ese tema por su cuenta. Y si que hay algo que es difícil para partir en videojuegos, siempre el tema capital, porque el problema es que los videojuegos son muy largos de producir. No puedes hacer un videojuego en 2 meses. Entonces necesitas equipos grandes. Entonces estamos hablando de que el factor de, porque los tarros, las licencias de software, todas esas cosas, el arriendo de la oficina, todo termina siendo o costo fijo o marginal en comparación con lo que es el costo de estar mes a mes todos trabajando en una cuestión, y que bueno, hay que comer, hay que pagar sueldo, y es el tema más complejo de iniciar un videojuego. Y lo he dicho 1000 veces, nos han preguntado muchas veces cómo lo hicimos con Sinoclash, cuando partimos con Valve, cómo recaudamos el capital, y la verdad es que había personas que no les pagábamos sueldo y que lo estaban haciendo, o no nos pagábamos, o nos pagábamos una miseria y estábamos trabajando. O sea, lo hacemos por amor al arte. Lo decimos por una apuesta, no por amor al arte, porque nos estábamos jugando, porque yo renuncié a Guanajuato Games, y básicamente dije que es lo mínimo que necesito para poder vivir, para poder pagar el arriendo y poder trabajar sin pero trabajamos en un departamento que arrendamos entre ellos en vez de oficina, no estábamos pagando oficina, los tarros eran los personales, y llegaron, y tuvimos la tremenda suerte de que llegaron algunas personas que estaban muy comprometidos con nosotros. No puedo dejar de mencionar a Juan Briones, una persona que estaba trabajando con nosotros desde el principio, y al principio Juan trabajó por nada, o sea, creía en nosotros y se la jugó y se metió a trabajar cuando no teníamos ni siquiera para pagarle sueldo. Y así sacamos adelante durante como 1 año y medio, casi 2 años, Sinoclash, un capital que para los gringos sería ridículo. O sea, básicamente lo que nosotros gastamos para Sinoclash, yo creo que tú se lo deben gastar en lunch
money en Epic en Salomé, o sea, es muy bajo. Es muy bajo. Y siento que hoy en día los presupuestos que nosotros tenemos en Chile todavía pueden seguir siendo súper competitivos. Hace poco leí en Kickstarter, en Gamasutra, un artículo sobre un Kickstarter que fue exitoso de $500,000 que lograron recaudar para un juego de iOS. Y era cómo habían logrado ser exitoso ese Kickstarter que les había resultado relativamente mal al principio, y entre las cosas que ponía, que para hacer un juego iOS con valor de producción más o menos que se viera bonito, no es un juego grande, estamos hablando de un juego que igual 3D y todo, pero se ve bonito, pero igual no es un juego grandote como lo que estamos hablando. El tipo ponía que ellos necesitaban $1 millón y eso era un absolute bargain, o sea, absolutamente era muy poco plata para producir un juego, y ese es el nivel de presupuesto que estamos hablando, que se pueden gastar allá en Europa, Estados Unidos, Japón, son mucho más grandes que lo que uno se espera. De hecho, nos ha pasado a nosotros que acá en Chile nadie entiende este nivel de presupuesto. Pasa que se nos acerca de repente, no sé, por el Canal 13 o Televisión o no sé, y queremos hacer un videojuego de, qué sé yo, Chocapic. Pueden hacernos un videojuego del perrito de Chocapic y no sé cuánto, y nosotros le decimos, bueno, pero que mira, si ustedes están interesados, nosotros trabajamos en presupuestos que son de para adelante, y eso que no sé. Y la gente, no, es que nosotros estábamos pensando algo más chiquitito, algo por como 5 millones o 10 millones, hacer un videojuego por esa cifra imposible, ridícula, o sea. Hay mucho, yo creo que se ha mezclado tal vez un poco la parte de que hay muchas productoras que hacen arte, que hacen comerciales, que sacan estos comerciales. Yo tuvimos la experiencia mientras trabajamos en Guanaco, estaba al lado una productora que se llama Cubo Negro, y la verdad que lo exprimían bien fuerte, porque tenía que sacar comerciales, publicidad todo el rato, y las productoras se canibalizan el mercado y a unos precios muy bajos. Entonces yo creo que lo que pasa con los empresarios que dicen acá, no, pues con las mismas cositas, unos monos 3D que lo hago moverse y listo, pues, ¿por qué si que en este caso me están haciendo, no sé, para Doggy hizo una salchicha que baila y hace un comercial y lo hicieron por, qué sé yo, 3 millones, porque el videojuego tendría que salir más que 5 millones? No sé cómo piensan, pero trato de imaginarme qué pasa por la mente de ellos cuando tratan de pedir esas cosas. Pero las cifras en Estados Unidos son muy grandes para producir juegos. O sea, incluso para juegos pequeñitos se están gastando bastante plata. O sea, me acuerdo que PopCap había anunciado, antes de que saliera Plants vs. Zombies, habían anunciado que el próximo proyecto ya estaba costando más de $1 millón en producirlo. No sé si fue el Plants vs. Zombies, pero es harto. Ya hablé un poco de Steam, no sé qué puedo agregar al respecto. Yo creo que la que viene es interesante, que esta siempre hace reír a algunas otras personas, y he visto que le ha causado vergüenza a otras en los foros, pero uno tiene que, de frentón, no se alcanza a leer nada, pero uno tiene que realmente irse por Estados Unidos, Inglaterra, Europa. Ni piensen en hacer juegos chilenos para Chile, porque nosotros de Sinoclash hemos vendido 316 copias. No hay mercado, o sea, lo que sí se puede hacer es un juego chileno, pero que tú puedas vender afuera. O sea, yo creo que los rusos lo han hecho muy bien con algunos de sus proyectos, como el Stalker, que ve todo el tema de Chernobyl y el Metro 2033 que ocurre en Moscú, y la gente se mete en esos juegos y los disfruta mucho, y tiene un montón de la cultura de ellos en el juego, pero no lo están vendiendo solo para ellos, no se quedan pegados en vender una cosa que solamente van a poder entender ellos.
Entonces es importante saber quiénes son los mercados de la gente que compra. Y el mercado para nosotros claramente ha sido Estados Unidos 41%. O sea, si hacía algo que deje excluido a Norteamérica, pues estamos mal. O sea, ya te estás perdiendo un potencial de consumidores muy grande. No puedo decir cuáles son las cifras en base a las consolas porque nosotros no tenemos esa información, pero no creo que sea muy difícil. Yo creo que deben ir por ahí, deben ser parecidas. Nuevamente, el tipo de juego que vendemos nosotros. No sé, no podría asegurarte, o sea, algunos juegos muy locos deben vender muy bien en Japón y tal vez no venden también en Estados Unidos, no tengo, pero Japón es difícil. En realidad no es un mercado fácil, ellos tienen una cultura muy especial y se hacen juegos bastante... Oye, disculpa, ¿cuántas copias han vendido con Xenoblade? A ver, puedo decir, es que esa pregunta siempre va de la mano del tema de las ventas cuando está en periodo de promoción. Tú no puedes hacer la matemática de decir cuántas ventas de juego he tenido y eso tratar de extrapolarlo y decir, en realidad has vendido 800 millones, porque la verdad es que en Steam la gran mayoría de las ventas tú las haces cuando el juego está muy barato, o sea, $2, $1. Pero en esos momentos tú vendes más que lo que vendes normalmente, te conviene mucho. Entonces, pero en descarga entonces. En descarga, o sea, descarga hemos tenido descargas pagadas. Creo que no estamos aceptando. No, bueno, es que a veces han salido algunas noticias acá en Chile que dicen tal videojuego lo descargaron 1.000.000 de veces, pero bueno, no pagaron. Lo mismo. De hecho, yo no sé cuántas veces han bajado los demos de los juegos que hemos hecho para Xbox, pero el ratio de la tasa de cuánto te pagan versus cuántas veces te bajan una demo y las juegas no pagan, creo 2% o 2 de cada 100 te compra el juego. Entonces, claro, que me digan que tal juego tuvo 1.000.000 de descargas no significa que hubiese sido un éxito de venta. Nosotros debemos ir en venta acercándonos a las 200.000, pero un volumen monstruoso de eso a un precio muy bajo. Y Xenoclash nosotros prácticamente lo hemos estado regalando ahora último. O sea, ¿Eso es anual o es total? Total. Porque lo que nos dijo Valve, que era muy importante para nosotros, tratar de distribuir el juego lo más posible. Por ejemplo, OnLive actualmente tiene un montón de problemas. Fue bien gracioso ver que OnLive se está cayendo, porque lo último que hizo OnLive antes que saliera la noticia es que estaban regalando el Xenoclash por un fin de semana. Nosotros tuvimos un acuerdo con ellos. Tuvimos un acuerdo con OnLive de distribuir en una promoción el Xenoclash en un free weekend en donde tú te lo bajabas y quedabas con los juegos gratis. Y nosotros le preguntamos después, bueno, ¿cómo les fue? No nos contestaban, y después salió en primera plana, OnLive quiebra. Gracias. Bueno, pero a este punto nosotros prácticamente estamos regalando el juego. ¿Por qué? Porque como sabemos que estamos haciendo el Xenoclash 2, preferimos que la mayor cantidad de gente juegue el primero, aunque sea gratis, y tener mucha gente. Xenoclash se lanzó como un juego single player para PC y nosotros relativamente cerca del tiempo que se lanzó el World of Goo. Y me acuerdo que el World of Goo en su momento que lo sacaron decían que ellos pudieron hacer una métrica de la piratería y era como 9-1. Así que a mí no me extrañaría que gente que se haya bajado el Xenoclash y lo haya jugado por lo menos esté sobre el millón de usuarios. Podría ser, con la piratería, podría llegar a ser. Tal vez no tanto, pero sí que esa cifra fuera efectivamente así, podría llegar a ser. Y eso ya sería un pool de consumidores bastante interesante que por esta Hay una consulta, Xenoclash 1, el tiempo de producción, ¿cuánto se demoraron? Entre 1 año y medio y 2 años. Nosotros queríamos sacar en 1 año y no fuimos capaces. Y
¿Y el equipo cuando se formó en Steam, cuando partió en el primer videojuego, cuántas personas eran? Cuando ya nos separamos, Monaco, y estábamos partiendo, El primer proyecto. el primer proyecto real es Xenoclash. ¿Pero cuántas personas están en el equipo? 6. 6 personas partieron. Ya. No, pero tampoco. O sea, llegamos a ser 7 en algún momento, después ¿Y actualmente cuántos son? como 14, 15, Ya. 15 personas. ¿Y Carlos y ustedes tienen estimado el tiempo de producción de Xenoclash 2? Estamos empezando a atrasar. Pero deberíamos estar llegando a un milestone, o sea, el milestone que estamos trabajando actualmente lo deberíamos haber entregado hace como un mes. Y sé que no lo vamos a entregar hasta Hasta el segundo milestone. O sea, ahora eso es súper típico de los juegos. Tú partes y eres capaz de cumplir los primeros milestones. Que siempre los primeros milestones son como más abstractos, por así decirlo. Tú tienes, el juego tiene que tener un cierto porcentaje, una tal cantidad de enemigos, una tal cantidad, y uno usa unas métricas que en realidad uno puede jugar mucho con ellas. Entonces es fácil llegar a las primeras metas porque puedes tener mucho trabajo, que se usa mucho esta palabra placeholder, no sé si que son placeholders, como decir, tengo que tener un enemigo, pero en vez de tener el enemigo puedo tener un cubo con 2 patas de cubo y en realidad cumple. Entonces tú puedes entregar relativamente al principio, puedes entregar muchas cosas placeholder. Entonces obviamente, claro, las primeros milestones tú podrías tener un cubo lleno de cubos corriendo y llegué. Pero el problema es que si empiezas a quedarte con los placeholders por mucho tiempo, después cuando tienes que realmente transformar eso en cosas concretas, se te empiezan a acumular y esto no ocurre a nivel de arte. Bueno, Sebastián, que está ahí, programador de Ace, sabe muy bien que a nivel de código, placeholder existe absolutamente también. La mecánica placeholder lo programan de una forma que, o por ejemplo, no funciona online. Estoy haciendo un juego multiplayer, entonces funciona solo en el cliente, pero no a nivel de cliente-servidor. Entonces programan todo relativamente rápido para lograr tener el feature. Y no es porque está mal hecho, es porque simplemente uno está presionado de tiempo y tiene que tener algo para mostrarle al cliente y el cliente lo tiene que poder ver. Entonces es súper típico cerca al final de un milestone que se va a programar algo y es como, ya no alcanzo, y se tira se hace un código muy no robusto, muy básico, que se sabe que se tiene que borrar y se tiene que reimplementar solamente por cumplir un objetivo. Okay. Así que, nada, volviendo a este tema, Brasil ahí actualmente logró llegar a Latinoamérica al 1%. Estoy feliz, pero en su momento era menos, eso es redondeado porque era el 0%. Latinoamérica entero era el 1%, si se dan cuenta, ahí Argentina 210, Chile 316 y Brasil, considerando el tamaño del país, 1329, no deja de ser algo. Pero son muy pocas las ventas que se producen en Latinoamérica. O sea, puede que Brasil eventualmente crezca. Yo he hablado con alguna gente allá y están haciendo mucho trabajo para tratar de impulsarla. La industria ya puede que se transforme en algo más rentable. Y esto lo voy a pasar muy rápido porque en realidad, más que nada decir, Xenoclash, se nos acercaron muchos publishers chiquititos, muy chiquititos, que publican en regiones. En Rusia lo publicaron, en Europa, en varios países lo publicaron, pero son como nosotros, por ejemplo, Novi Disc en Rusia, como CD Projekt nos publicó en Polonia, Hungría y la República Checa, Xenoclash, pero todo el retail de Xenoclash fue muy poco lo que se ganó en plata, no es mucho, en general te dan unos cortes muy bajos. Una consulta. ¿Ustedes recomiendan que uno esté siempre abierto, como que venga alguien y te ofrezca publicar y sí, o tiene que pasar tuvimos nuestros como investigaciones? Es que a veces ellos te pueden poner condiciones para publicar y ahí hay que tener cuidado. No creo que siempre haya que publicar con cualquiera. Se nos acercaron algunas personas que le hicimos un chequeo de Wikipedia y no salió muy favorable y dijimos, mejor no.
pero son de esos típicos que te empiezan a ponerte como condiciones. Yo me quiero quedar con toda esta región y durante tal cantidad de exclusividad y ahí la cosa empieza a sonar. O sea, sí que ellos te ponen condiciones, pero ahora si alguien te dice, si llega, no sé, CD Projekt y nos dice, voy a vender el juego, lo quiero vender barato, que es con un código de Steam que solamente se activa en esos 3 países. No veo por qué no, ¿cachai? Si que te dice, o sea, vas a tener el juego, lo vas a tener en caja en una región que jamás lo hubiesen puesto. No se canibaliza el retail con Steam. Ya lo han dicho la misma gente de Valve que ellos no han sentido que se canibalicen entre ellos las 2 versiones. Entonces yo opino que sí puede valer la pena de repente explorar. Ahora, si tú trabajas ya con alguien y vendiste y no ha pasado, te dan el reporte de royalties y te llega $118, es como, bueno, hasta ahí nomás, ¿no? O sea, el trabajo de responderle emails no vale la pena, o sea, es así de tan bajo. Y no ha pasado. Hemos tenido algunos partners con el cual vendimos y estamos hablando de que no llegamos ni a los $1,000 en el reporte de royalties. O sea, no vale ni la pena contestar ese email, o sea, es muy poco. Oye, una consulta, ¿Steam te exige exclusividad cuando distribuyes con ellos, no? No, de hecho nosotros estamos en Direct to Drive. Si quisiéramos ir a Origin podríamos, no tengo ningún interés porque ya llevamos mucho tiempo, pero no, ellos no, son súper abiertos en ese sentido. Yo lo encuentro una de las grandes cosas positivas de Valve, es que ellos son bien relajados, no quieren tratar de agarrarte y amarrarte con ellos, y eso es muy bueno. Y para ir cerrando, básicamente un poco mencionar que los canales de marketing es un tema súper importante. Nosotros no tenemos como estudio más pequeño, no tenemos, o sea, el publisher siempre te va a hacer el marketing y la publicidad que ellos puedan, pero obviamente, no sé, nosotros estamos trabajando con Atlus y cuando Atlus está publicando el Persona 4 Arena, no es lo mismo que cuando está publicando el Rock Vegas, o sea, ellos han sido un 7, la verdad que yo no me cambiaría publisher por nada con ellos. Debo decir que Atlus es el mejor publisher con el que hemos trabajado, bueno, en realidad, de los únicos, ¿verdad? Yo escucho puras cosas horribles de EA, Activision, Ubisoft y unos cuentos de terror que son así como de empresas que se van al hoyo solamente por las relaciones con ellos, y no me puedo quejar nada. O sea, han sido muy buenos con nosotros, ha trabajado muy bien con nosotros y la verdad, pero vuelvo al tema del marketing. Obviamente el Persona 4 Arena es un juego grande, retail, caja, ellos le van a hacer publicidad y la van a poner tal vez en la revista, print y más, y como chicos nosotros siempre hemos tratado de mantener nuestro propio trabajo de marketing por medio de todos estos canales. Hacemos marketing viral a través de lanzar webcomics y cosas entretenidas. Ahora en este momento en Cineclash estamos súper calladitos porque estamos muy pronto. No vale la pena empezar a hacer mucho ruido antes de hecho, si no fuera porque fue la E3 no habríamos anunciado el juego. Y de hecho tuvimos que sacar súper apurado un montón de cosas. Hay mucha gente se quejó que la animación espacial es tan fea, que no sé qué, que no sé cuánto. Pues lo hicimos todo en el último momento. Teníamos que llegar a la E3, teníamos que presentar algo en la E3 y la demo jugable. La E3 no es ni la sombra de lo que esperamos que sea el juego, pero como que esa es una ventana tan buena para el anuncio de un proyecto que decidimos hacer ese crunch y apretarnos y llegar, pero no, si no ni siquiera habríamos anunciado. Pero es bueno hacer marketing viral y tener de repente lanzar un webcomic, no sé, tener ideas innovadoras. Y siempre lo que es prensa y relaciones públicas es mucho más importante lo que pasa afuera, pero sí, decirle que sí, que vengan y tratar de exponerse lo máximo posible, porque la verdad que todo es positivo y las entrevistas afuera en el extranjero las leen y todo es bastante interesante. Eso. No me comí mucho del tiempo.
American? Sí. Sí. Súper bien, súper interesante. Frío, güey. María. Nacho, el concepto está viendo puede ser el yo tengo dos de mi hija. Dos. Ya tengo 3 nietos. Qué bueno. ¿Tú cuántos hermanos son? Somos los 3 hermanos trabajando. Gracias, mi amado. ¿Tenéis? Una hermana que por suerte nos metió en el tema de ya sería como Ah, salió el video. Sí, en el tema sí, todo el tema de marketing. De hecho, yo un tiempo en ingeniería católica, pero no. Bueno, vos casi lo derecho de repente, me voy a Estados Unidos. Ah, no, quiero hacer videojuegos. Desesperación. De todas maneras, vamos a ver el otro demasiado. Así que posterior a la banda, ahí está no, por eso no, porque ¿Cómo te llamas? Larisa. La vez el yo me quedo parado. Paso todo el día trabajando. No, está en proceso. ¿Saben bien? Sí. Para las parejas, joven. Muy bien. ¿Ah? ¿Cuál? ¿Qué ingeniería estuviste siguiendo acá? Ingeniería civil, computación. ¿Computación? La parte de programador yo no. No. No, yo era más la parte artística. Sí, me gustaba más, entonces no. El cabro que está ahí, que alumno mío de ingeniería civil industrial, pero también campeón. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Quiero agradecer especialmente a Carlos por haber venido, muy amable, muy simpático, humilde. Eso me encanta de él y por eso creo que es una de las personas que yo más respeto en lo que es la industria de videojuegos acá en Chile. Eso creo que dejarlo sumamente claro y por eso quiero darle nuevamente un aplauso a él. Bueno, yo voy a hablar de Cirenaica, voy a explicar muchas cosas sobre Cirenaica, qué es lo que estamos haciendo. Voy a partir un poquito por mi charla. Se llama Hacer juegos no es un juego. Suena como, ¿ya? Pero es la verdad, ¿ya? ¿Quién soy yo? Me llamo Oscar Contreras, trabajé, básicamente esa es la cortita. 15 proyectos más o menos en la industria norteamericana, eso sí, que es el primer proyecto que estoy armando acá en Chile en este momento. Trabajé en Electronic Arts desde el bottom up, es decir, desde el último pelo de la cola hasta llegar a director de desarrollo dentro de más o menos unos 10 años de carrera, ¿ya?
Llevo en Chile hace más o menos 2 años y medio y estoy feliz de estar acá armando emprendimiento. Me identifico con muchas cosas que Carlos habló acá, así que las cosas que haya repetido voy a pasarle un poco más rapidita. Pero un poco he trabajado tanto en lo que es títulos propios como también he trabajado